hay que tener ciertas consideraciones que son muy, muy importantes. Fíjense muy bien. Vamos a comenzar primero de la parte constitutiva y luego nos vamos a ir a la parte de las leyes generales que en ese orden es como jerárquicamente las tenemos que ir trabajando. Primero, el artículo tercero destaca algunos elementos que son importantes, que forman parte de los principios filosóficos con los cuales ahora vamos a empezar a trabajar. El artículo tercero, entre otras cosas, dice que toda persona tiene derecho a la educación, que el Estado que va a ser impartida por el Estado y que debe garantizar lo que es una educación básica. Recordemos que anteriormente te dije que educación básica abarca también media superior y que se caracteriza por ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Esas palabras hay que tenerlas muy, muy presentes porque son preguntas de examen. Hablando de la filosofía, de los principios filosóficos, es obligatoria, quiere decir que todo mundo tiene que cursarla, universal, que es para todo mundo, inclusiva, que cualquier persona puede participar en esta, que nadie debe quedarse fuera, pública, gratuita y laica, sobre todo que no se maneje ningún culto religioso en lo que es la impartición de la educación, ¿no? Y que va a estar basada, pues obviamente, en el respeto a la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos, que ahorita bien vamos a ver esa parte de derechos humanos, y de una igualdad sustantiva. Entonces, el artículo tercero, como una consideración previa, antes de empezar a hablar de los dominios, tenemos que conocer esa parte de que vienen esas 4 palabras que te estoy mencionando aquí: obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, pregunta de examen. Posteriormente viene el artículo 5 de la Ley General de Educación. Aquí nos está diciendo que toda persona tiene derecho a una educación, la cual, ojo, es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos. Pero ¿quién va a ser la persona que le va a ayudar a todos los alumnos a que puedan adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes para empezar su desarrollo personal, profesional? Aquí, las últimas modificaciones que marcan a la Ley General de Educación hablan de que el maestro es un agente de cambio, que el maestro va a ser la persona o el catalizador que va a hacer que todos los alumnos puedan tener un proceso de adquisición, actualización y completar sus conocimientos. Sí, pero pues no nomás, ahorita vamos a ver que no nomás estamos hablando del conocimiento, sino también a un bienestar. Debemos nosotros contribuir a un bienestar a los alumnos mediante que una transformación y un mejoramiento de la sociedad. Vamos a hablar ahorita, cuando hablemos sobre lo que son los elementos de los dominios, de la parte cualitativa y la parte cuantitativa que se aborda en estas leyes. Y bueno, eso es lo que te enmarca el artículo 5, que toda persona tiene derecho a la adquisición, a la actualización y complementar todos los conocimientos, capacidades y todo lo que son las aptitudes para un desarrollo, fíjate muy bien, personal y profesional. No nomás es la adquisición de conocimientos, sino también tiene que haber un desarrollo personal. Por eso, en las modificaciones que se hicieron las guías de estudio que venían siendo del proceso 2020-2021 y ahora el proceso 2021, si bien es cierto, no cambió ninguna bibliografía, simplemente las acomodaron de otra forma, pero la bibliografía viene siendo la misma. Sí, en los antecedentes y en el marco teórico que viene al principio, en cada guía, sí hubo una modificación. De hecho, se aborda muchísimo el aspecto de las habilidades socioemocionales. ¿Por qué se aborda ese aspecto de habilidades socioemocionales en la modificación que ahora se hizo en las nuevas guías de estudio que salieron? Porque esas habilidades socioemocionales entran en el aspecto del desarrollo personal. El desarrollo personal es un desarrollo integral y para tener un desarrollo integral necesitamos saber de cosas, pero también entender cómo funcionamos nosotros, cómo estamos nosotros comportándonos conforme a las reglas que están dentro de la sociedad. Entonces, por eso se manejan también habilidades sociales, porque estamos hablando de un desarrollo personal. Esto hay que entenderlo porque forma parte de la Ley General de Educación. O sea, desde aquí se desprende todo lo que posteriormente está siendo plasmado en la bibliografía de estudio. Posteriormente tenemos el artículo 93, igual de la misma Ley General de Educación, y fíjense bien lo que dice aquí. Dice: para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Estado, en educación básica y media superior, las promociones en la función y en el servicio, así como para el otorgamiento de reconocimientos, se estará a lo dispuesto por la Ley General del Sistema de la Carrera de los Maestros y los Maestros. Es decir, si yo quiero ser parte del sistema educativo nacional, tengo que someterme a los procesos que están siendo regulados por quién. Y aquí habla de una ley
complementaria a la Ley General de Educación. La Ley General de Educación es el marco general, pero hay una ley complementaria que es la Ley General del Sistema para las carreras de los maestros y maestras. Ahí en esa ley es donde se marcan todos los procesos a los cuales yo puedo ser evaluado para poder ser docente y trabajar dentro del Estado mexicano como maestro en educación básica y en media superior. También pregunta de examen. Esto que estoy poniendo aquí también viene siendo pregunta de examen. Bueno, ¿qué otra situación tenemos dentro de las consideraciones? Ahorita te hablé que hay una ley complementaria, que es la Ley General para el Sistema de los Maestros y Maestras. Entonces, en su artículo 3º, fíjate muy bien lo que está diciendo. Entre otras palabras, dice que debemos de lograr el grado máximo de aprendizaje y desarrollo integral del educando. Para hacer eso, nosotros tenemos que buscar diferentes estrategias y metodologías de trabajo. La bibliografía habla de esas estrategias y habla de esas metodologías de trabajo. En una de sus dimensiones, ahorita las vamos a abordar, vamos a ver que esa bibliografía impacta directamente en lo que está promoviendo el artículo 13º, ¿sí? Y esto que nosotros debemos de conocer forma parte de nuestras funciones como docentes, ya sea de educación básica o de media superior. Entonces nosotros, dentro de las funciones, nuestro objetivo principal es lograr el máximo aprendizaje y desarrollo integral del educando. ¿Por qué? Porque ya te lo decía, el maestro es considerado como un agente de cambio educativo. Siguiendo, dice, quienes desempeñen dichas tareas deberán reunir las cualidades personales y competencias profesionales. Las competencias profesionales, ahorita las vamos a abordar más adelante. Hay un acuerdo en media superior que las delimita muy bien, pero en educación básica vienen implícitas, ¿sí? En toda la bibliografía. Entonces, nosotros debemos de poseer cualidades personales y competencias profesionales. Las competencias profesionales nosotros las adquirimos cuando estamos estudiando la licenciatura en educación o estamos estudiando cualquier otra licenciatura que sea acorde a un proceso de enseñanza que podamos manejar. Sí, pero las cualidades personales esas las tengo que desarrollar yo. ¿Por qué tengo que desarrollar cualidades personales? Porque te vuelvo a repetir, nosotros manejamos el desarrollo personal del alumno. Entonces, yo tengo que empezar a trabajar también mis cualidades personales. ¿Y esas cualidades personales cómo van a ser? Bueno, esas van a ser conforme a los criterios e indicadores que determina la Secretaría, que ya viene en el documento que anteriormente lo vimos, que forma parte del marco normativo, para asegurar que cuente con los conocimientos, aptitudes y capacidades que correspondan a los distintos contextos sociales y culturales. Esto es muy importante, que correspondan, nos dice aquí, a los distintos contextos sociales y culturales. ¿Por qué? Porque ahorita, cuando estamos en la situación de la pandemia, tenemos un calidoscopio, por decir una palabra, de contextos sociales y culturales. No es lo mismo un alumno de una comunidad de Oaxaca a una comunidad de Veracruz, a una comunidad de Sonora o a una comunidad de Monterrey. Independientemente, llámese un entorno de un contexto rural o urbano, son características o micro características y contextos, por decirlo de una forma, que tenemos que considerarlas, tenemos que evaluar previamente, para posteriormente ya trabajar mis estrategias didácticas que voy a hacer en mi proceso de intervención en el aula. ¿Sí? Entonces son cualidades que yo debo de conocer, debo de poseer, porque me voy a enfocar en este país en el que vivimos a diferentes contextos sociales y culturales y debo saber también yo ser una persona que tenga plena seguridad que lo que estoy trabajando en el aula, yo previamente ya lo analicé y lo identifiqué. Ok, continuemos. Entonces todo esto forma parte también de las consideraciones. En la misma ley general en la cual estamos trabajando y platicando, viene también un artículo 7º que dice que para efectos de la presente ley, en la parte de las definiciones, fíjense muy bien, en el numeral 4 habla de los criterios indicadores. ¿Qué son los criterios indicadores? Porque también tenemos que entender eso. Bueno, son herramientas normativas, pero estas herramientas son para favorecer el aprendizaje y el bienestar de los educandos. Es importante que entendamos que esas herramientas van encaminadas a esa función, que es favorecer el aprendizaje y el bienestar de los educandos. ¿Y cómo están organizadas esas herramientas normativas? Aquí es donde viene ya la parte de esa evolución que te decía al principio, ¿sí? Se organizan en dominios y definen los referentes específicos de carácter cualitativo y cuantitativo. Cuando habla de referentes específicos de carácter cualitativo y cuantitativo, se refiere a que dentro de la bibliografía, de las guías de estudio que nosotros tenemos, algunos aspectos van a ir encaminados a la parte cualitativa,
Sí, ahorita te voy a mencionar cuáles documentos vienen enfocados a la parte cualitativa. Por ejemplo, cuando habla de los derechos de los niños, ¿sí? De las capacidades que ellos tienen, que ellos deben de tener para identificar cuáles son sus derechos. Ya estamos hablando de la parte cualitativa. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de los aspectos de evaluación, estamos hablando de la parte cuantitativa. ¿Y por qué te digo esto? Porque recordemos que nosotros somos representantes del Estado ante la sociedad de lo que es el tema educativo. Y nosotros medimos y asignamos una calificación a los alumnos y es donde entra la parte cuantitativa. Entonces es muy importante que conozcamos los dominios porque esa parte cualitativa y cuantitativa viene perfectamente enmarcada en las bibliografías de estudio, ¿no? Y todo esto es para valorar la práctica profesional, es decir, para valorar lo que es mi praxis docente, para valorar cuál es mi desempeño ya como maestro frente al grupo, ¿no? Y también habla de que su formulación y uso y desarrollo permite a los docentes compartir significados, guiar su práctica y orientar los procesos de formación docente. O sea, todo esto que te estoy diciendo aquí, que son los dominios, que son herramientas normativas, que están clasificadas en cualitativas y cuantitativas, son para medir cuál es mi desempeño en mi práctica profesional o en mi praxis docente. ¿Ok? Son consideraciones que yo debo de tener muy en cuenta, son consideraciones que van a venir abordadas en el examen de admisión y en el examen de promoción, porque yo tengo que entender qué es un criterio y qué es un indicador, que es un punto importante que va a ser abordado en los procesos de evaluación.